Entonces tú me estás diciendo que tú crees que ese Dios en el que tú crees es verdadero porque existen hospitales, universidades y asilos de ancianos. Sí, porque los sacerdotes fueron que lo hicieron. ¿Y a quiénes se deben los sacerdotes? ¿Por quiénes son consagrados? ¿A quiénes siguen? Pero tú me estás diciendo que la razón por la cual tú crees Exactamente, que Dios existe son por los hospitales, la universidad y los auspicios. Pero no están atendidos por Dios, están atendidos por sus sustitutos, que son los sacerdotes, aunque sean malos, aunque sean vagabundos, aunque sean ladrones, aunque sean lo que les dé la gana de ser, pero tienen sus manos consagradas al Señor y tienen su boca consagrada porque beben su vino y toman su cuerpo, aunque ellos saben que están condenándose, pero tienen sus manos consagradas y toman su sangre. Según yo estoy entendiendo, tú me estás diciendo que tú crees que un Dios existe y es real. Sí. Y la razón la que tú das es porque existe un hospital. Un hospital no. Bueno, varios. Todo lo que tú dijiste. Exactamente. Dime, ¿cuál es la conexión entre que un hospital exista y que un Dios exista? ¿Cómo tú unes una cosa con la otra? Porque son sacerdotes quienes lo atendían, monjas, religiosas y sacerdotes. ¿Hay algún hospital que no lo atienda un religioso? Bueno, aquí en mi país ya no, pero fuera de aquí hay muchos que sí lo atienden, fuera de nuestro país. Pero la pregunta es si existe algún hospital donde no lo atiendan religiosos. Claro que sí, muchísimo. Esos hospitales que existen que no lo atienden los religiosos. Pero ¿por qué están fundados? ¿Es posible que un hospital se funde o se funda? ¿Cómo es? Se cree. Funda, sí, se cree. Se cree por una persona que no sea religiosa. Sí, claro que sí que la hay. De más. Aquí nos sacaron todas las monjas de los hospitales. ¿Tú crees que tu Dios Yahvé es verdadero? Sí, Señor. Solamente porque según estoy entendiendo, corrígeme si te estoy malinterpretando, porque los religiosos manejan hospitales, auspicios y todo eso, y son gente que son fervientes, creyentes y servidores del Dios en el que tú crees. Sí. Claro que sí. Eso automáticamente hace que ese Dios sea verdadero. Exactamente. Ok. Si en la India hubiera hospitales, auspicios y universidades que hayan sido creadas por creyentes de otro Dios, Vishnu, por ejemplo, sí. Eso hace que ese Dios Vishnu, en el cual esos hindú formaron sus primeras universidades y hospitales, real. Sí, claro, porque tienen ¿cómo le llamaría? La raíz de las universidades fundadas por los cristianos. Maquico, por los cristianos. Si tú entendieras que el hinduismo o la religión hindú es mucho más antigua, sí, yo lo sé, que la cristiana. Claro que sí que lo sé. Ok, entonces, ¿de qué depende un hospital hindú del cristianismo? Si ellos son primero. Porque desde antes de Cristo ya existían los hospitales. ¿Por qué tú crees que le llaman sacerdote? ¿Por qué tú crees? Le llaman sacerdotes porque eran los que curaban a los enfermos, a los sacerdotes. Entonces,
si un hindú más antiguo que el cristianismo forma una universidad No había creyendo, universidades antes. perdón, No había universidades antes. estamos hablando de hospitales, cualquiera sea, de lo las que cosas, sea, lo un que auspicio. sea. Imagínate que en la India crearon un auspicio, un hospital, como tú, la justificación que tú estás dando de que Dios Yahvé es real y existe es porque existen hospitales que fueron creados por ellos, universidades y todo ese tipo de cosas. Entonces, si en la India también crearan hospitales, auspicios, universidades, todo ese tipo de cosas, mucho antes que el cristianismo, eso hace que los dioses en el que ellos crean sean reales. No son reales. ¿Por qué? Si tú crees que el tuyo es real porque en el tuyo hicieron universidades y hospitales, y esa es la razón la que tú me estás dando por la cual es real el tuyo. Y por todo lo que ha hecho. Sí, pero como tú solamente te has quedado en hospitales. No, yo no me he quedado en hospitales, yo te he dicho muchas cosas. No solo me he quedado en hospitales. Pero es una justificación, ¿verdad? No. Justificación es todo. El agua, el sol, la luna, las estrellas, las plantas, los animales, todas las especies de animales, todas, nosotros mismos. Yo te hice una pregunta ahorita y te dije, si tú a tu satisfacción pudieras averiguar y entender que para que esas cosas existan, las plantas, las estrellas, los mares, los ríos, existe una explicación. Sí, todo. Existe una explicación natural Sí. del por qué esas cosas existen. Si tú pudieras entender eso a tu satisfacción, y repito la palabra a tu satisfacción, queriendo decir que ya tú entiendes que todo eso surge por procesos naturales y no por ningún Dios. No, por procesos de Dios. Porque no había nada. Todo lo que había era una burbuja. Y Dios dijo, vamos a hacer este mundo mejor. Vamos. Y él hablaba de vamos, porque él era una familia. Escúchame, te lo voy a preguntar de otra manera. Hipotéticamente hablando, hipotéticamente es una suposición. Sí, yo lo sé. Si hipotéticamente tú entendieras que las plantas, el mar, el sol, las estrellas, la luna, si tú entendieras que todo esto sí. existe por un proceso natural que no tiene nada que ver con ningún Dios, estamos hablando hipotéticamente. Sí, te estoy entendiendo. Si tú hipotéticamente entendieras a tu satisfacción que eso fuera así, ¿cuál otra razón o justificación tú usarías para decir que ese Dios Yahvé es real? Todo, Maquico, porque te lo he mencionado todo. Te mencioné hasta nosotros los humanos. Porque Él cogió barro, por eso dice, en polvo eres, en polvo te convertirás. Polvo eres, en polvo te convertirás. Solo tu espíritu llegará a Dios. Solo tu espíritu, que es el aliento de Dios que todos tenemos. Todos. Porque cuando Él nos hizo, nos sopló por la nariz a Adán. Te voy a volver a hacer la pregunta, porque No está convencido. No, tú estás pasando por encima de mí y me estás predicando. Yo quiero que tú pienses lo que yo estoy diciendo y me contestes. Sí, te estoy contestando. No, tú me estás predicando. Yo no te estoy predicando. Vuelvo y te repito. No te estoy Si a predicando. tu satisfacción... Te estoy contestando la pregunta Pero, oye, que tú me has hecho. Oye, pero te la estoy volviendo a hacer porque dímela. no la estoy recibiendo respuesta. Ajá. Si a tu satisfacción tú entendieras que
la luna, el sol, la lluvia, el árbol, hasta nosotros, Exacto. que somos animales igual que cualquier animal. Aparte de los animales, porque Pero- todos los animales están hechos, ya. Exacto. Si tú Y después de entendieras, todo eso nos hizo a nosotros. ok, si tú entendieras todo eso, Ujú. que eso se debe a un proceso natural, si tú a tu satisfacción tú entendieras eso, Que se hizo así solo. no que se hizo solo. Yo estoy diciendo que si tú pudieras entender a tu satisfacción, estamos hablando hipotéticamente, eso es Exacto. hipotéticamente. Exactamente. Si Yo hipotéticamente ya tú no tuvieras que usar eso como una justificación para creer en Dios, o sea, ya tú no tendrías que usar el árbol, la tierra, el mar. Si tú no tuvieras que usar nada de eso, porque ya tú entendieras que eso surge por proceso natural y no por ningún Dios, si tú pudieras entender eso, a tu satisfacción, ¿qué otra cosa te haría a ti estar convencida 100% de que Yahvé o tu Dios en el que tú crees es real? ¿Cuál otra cosa? Todo, pues yo te lo he mencionado todo, Maki. ¿Qué otra cosa me falta? Dime, ¿cuál otra cosa? Esa es la pregunta. ¿Cuál? ¿Cuál me falta? ¿Cuál? Dime tú. Bueno, ya yo te las mencioné todas las que yo creo. ¿Cuáles? Todas esas que tú tienes anotadas. Vuelve y repítela. Los animales, las plantas, el agua, el sol, la luna, las estrellas, el día, la noche, el mar, los ríos, Vieja. todo eso. Ok, sí, yo entiendo. Nosotros mismos. Yo entiendo. Los animales. Te lo voy a preguntar por tercera vez y va a ser la última. Ujú, Si a tu satisfacción tú pudieras entender, hipotéticamente, yo no estoy diciendo que tú crees Sí, esto que te estoy está hablando. bien, está Yo bien. sé que Yo tú, te entiendo. yo sé que tú no lo crees, yo te entiendo. pero si hipotéticamente tú comprendieras que esto surge de un proceso natural y tú no pudieras usar como razón para creer en Dios el sol, la tierra, el agua, la lluvia, que esas no fueran las cosas, que esas no son las cosas que te deberían hacer a ti creer en el Dios, porque ya tú comprendiste que eso no se debe a ningún Dios. ¿Cuál otra razón Ay, tú mi dieras? hijo, te llenaría eso. Una sola. Una sola. Estos ojos que se lo van a comer la tierra han visto demasiado milagros. Comenzando por mí y por ti. Si estamos vivos los dos, somos por un milagro de Dios. ¿Cuál sería la principal razón por la que tú creerías que ese Dios es real si no tuvieras que usar el cielo, la tierra y la luna? Tú me estás diciendo Y a que nosotros. serían, si tú no tuvieras que usar eso, tú, la justificación que tú me estás dando, que tú crees, es por los milagros. Sí. ¿Qué tú llamas milagro? Cosas que no han sido curadas por médicos y que son curadas por Dios. Que las he visto bastante. ¿Cómo tú sabes que fueron curadas por Dios? Bueno, porque los mismos médicos lo dicen. ¿Y cómo los médicos saben que fueron curados por Dios? Porque son milagros, porque para ellos era imposible que se curara. Yo lo sé. Ya, pues Yo te estoy entonces. preguntando, ¿cómo ellos saben que fue por Dios? Por eso, por el milagro. Porque era que ya estaban listos. Tú me estás diciendo a mí que un médico, si un médico te dice a ti que es un milagro que se curara, eso quiere decir que fue un Dios y específicamente el Dios tuyo que lo curó Sí, solamente. sí. No pudo haber curarlo otro Dios. No. Ok. Si en la India, Porque, espérate, permíteme. Jesús dijo, todo lo que hagan lo harán en mi nombre.
y yo los sanaré. Lo dijo Jesús, no lo digo yo. Y curó muchas gentes de todas clases y de toda índoles cuando estuvo aquí en la tierra hace 2000 años. Si en la India ocurriera una curación o sanación de un enfermo y el médico en la India lo atribuye a Ganesha, al dios hindú, ese médico tiene justificación para creer que ese dios Ganesha que curó a ese paciente en la India es verdadero. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque eso depende de con qué fe él lo pida. Porque depende de tu fe. Jesús dijo, por tu fe te has sanado, por tu fe te has salvado, por tu fe. Por fe. Por fe. Y por fe nosotros podemos sanar nuestros antepasados de brujerías, de malos entendidos, de suicidio, de todas esas cosas. ¿Qué es fe? Lo que tú no ves. ¿Qué tú entiendes por fe? Lo que tú no ves. Lo que tú pides con confianza. Con confianza. Señor Jesús, por favor, te pido por la conversión de Maquico. Derrama tu Espíritu Santo sobre Maquico. ¿Tú crees que, o tú podrías identificar fe como creer sin evidencias? Sí, sí. Por ejemplo, tú crees que Jesucristo resucitó de los muertos porque tú no lo has visto. Tú lo crees por fe, Por ¿verdad? fe, exactamente. O sea, creer sin ver, sin que nadie te muestre nada. Nadie me muestre nada. Yo Ok. creo. Exacto. Ok, esa es una definición de fe. Ujú. Ok. ¿Es la fe un método confiable para tú saber lo que es real y verdadero? Claro que sí. Porque lo he visto con mis propios ojos. Si un hindú usa esa misma fe para creer que Ganesha es real y verdadero, ¿él también está justificado? Eso yo no lo sé porque yo no se lo he preguntado a él. Si la fe te lleva a dos conclusiones diferentes, ¿es la fe un método adecuado para saber cuando una cosa es verdad? Sí, claro que sí. Aunque te lleve a conclusiones diferentes. Claro que sí. Si una persona afuera ve dos gente usando la fe y concluyen dos cosas diferentes, ¿cuál de los dos estaría más correcto? Si los dos tienen la misma fe, es correcto. Ahora, si no la tienen, si la tiene uno y no la tiene el otro, no es correcto. Los dos tienen la misma fe y están llegando a conclusiones diferentes. Ujú, Tú llegas a la conclusión de Yahvé, él llega a la conclusión de Ganesha. ujú. El de Yahvé. Y Ganesha no, El de Yahvé. pero él tiene fe de que Ganesha es verdadero y real y curó al enfermo. Ujú, pero no. Los dos están usando la fe. Ujú. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que uno cree en una cosa y el otro cree en otra. Los dos. Pero el indio no está dentro de los límites de Dios. ¿Por qué razón? Porque no confía en Jesús. Y el Señor lo dijo cuando estuvo caminando por la tierra. Si tienen fe como un granito de mostaza, entrarán en mi reino. Si tanto tú, católica, cristiana, crees en el Dios Yahvé usando la fe, que es lo que te hace a ti creer 100% de que es real y verdadero, y un hindú usa esa misma fe para creer
100% que Ganesha o Vishnu son dioses reales sean, su y Dios, verdaderos, el Dios de los dos están justificados. La fe aquí es un buen método para uno saber cuál de los dos está en lo correcto, cuál de los dos dios existe. Claro que sí. Entonces, ¿existe Ganesha y existe Yahvé, los dos? No, espérate. Si el que está curado por el... Ya sé, qué sé yo, como Estamos hablando en la India. Si Exacto, cogemos, de los indios. si cogemos un avión y aterrizamos allí en la India. Exacto. Si cogemos un Olvídate avión. de la India. Sí, mira, si cogemos un avión y aterrizamos en la India y allá es el hinduismo, Exactamente. creen en otros dioses diferentes Exactamente. y ellos atribuyen Ay, milagros sí, y de todo lo que todo y sea. curaciones a otros dioses Lo que diferentes y usan la misma fe para lo mismo. Entonces yo te estoy preguntando que si la fe es un método adecuado para uno saber cuando una cosa es verdad. Por eso mismo te iba a decir que cuando tú sientes paz, ¿me estás entendiendo? Paz, tranquilidad, es de Dios. Si un hindú sintiera paz y tranquilidad, sería de Ganesha. Eso yo no sé, porque yo no se lo he preguntado. No puedo saberlo. Si ellos te dicen que sienten paz y tranquilidad porque Ganesha o Vishnu curó. le dan paz y tranquilidad, Lo curó. ellos están en lo correcto. Bueno, a lo mejor, pero no es, porque el mismo Jesús lo dijo. El que viene a mí tiene paz, tiene tranquilidad. Hay gente que cree cosas que son mentiras. Mentiras. Hay gente que cree cosas que son mentiras. Muchísimas. Eso es lo que más hay. Cosas que no son verdad. ¿A ti te interesa saber si lo que tú crees es verdad? Sí, claro. Y lo he estudiado. Lo que pasa es que ustedes ninguno creen en nada de lo que yo digo. Y por eso yo no le digo nada. Yo hice 4 años de teología. Con los mejores sacerdotes de este país. ¿Y de qué me vale decírselo a ustedes? De nada. Las creencias deben depender de cuando tú estás completamente convencido de que algo es real. Si tú usas fe para llegar a la conclusión de que Yahvé es 100% real, y un hindú usa la misma fe y el mismo sentimiento para creer que Vishnu es su Dios verdadero, es, por consiguiente, la fe un buen método para saber cuando algo es verdad, si usted puede llegar a 2 conclusiones diferentes. Claro que sí, Maki. Eso es lo más fácil de tú interpretarlo. Los hindú, ¿tú crees que el Dios hindú es verdadero? No. Para mí no. Para mí solamente hay un solo Dios, Yahvé. ¿Y por qué tú lo crees? Por todo lo que te he dicho. Sí, aparte del mar, la tierra, No, todo lo que yo te he dicho. milagros Todo. y por fe, Todo lo que yo te he dicho. la fe debe ser muy importante Todo. en la creencia, ¿verdad? Sí, señor. O sea, sí, señor. En la fe en el cristianismo Ujú. es lo principal. Sí, señor. Ok. Tú me acabas de decir que tú no crees que los dioses de los hindúes son verdaderos. No, no son verdaderos. Ok. Y ellos están usando el mismo método que usas tú, que es la fe. ¿Cómo tú puedes saber que el Dios de ellos no es verdadero? Porque no es verdadero, Maquico. ¿Cómo tú sabes eso? Porque eso está dicho
por el mismo Jesús. Sí, pero estamos hablando... Espérate, déjame acabar. El mismo Jesús dijo, el que viene a mí, yo lo llevaré a mi Padre. Y todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, yo se lo concederé. Yo, Jesús. ¿Es la fe un buen método para determinar cuando una cosa es verdadera? ¿Tú vas a usar fe para saber cuando una cosa es verdad? Claro que sí, porque lo he usado mucho Si yo uso y he conseguido muchas cosas. Si yo uso fe para creer que los negros son mejores de los blancos, ¿estoy justificado? Ah, no, yo no estoy... Eso, el Señor no habla de eso. Yo me llevo de lo que dice el Señor, porque en sus discípulos habían de todos colores y de todas clases, sociales y económicas. ¿Entendiste? Sí, te entendí. Bueno, pues nada, yo creo que terminamos por hoy. Gloria a Dios. Luego será otra entrevista, otro Sí, día. Señor, tenemos la entrevista de belleza. Pues ya te sabes. Bye. Bye. Adiós. Que Dios lo bendiga.